Hola hermanos, le damos la bienvenida a este nuevo servicio y los invitamos a adorar al Señor juntos en armonía. En cada prueba, en mi camino, seguro estoy, tú vas conmigo. Tu amor perfecto apaga el miedo, no temeré, tú vas conmigo. A mí no me falta nada, tu gracia es suficiente. No importa lo que enfrente, no me fallarás. Tu amor es tan grande, es tan profundo como el inmenso mar. Tu gracia es eterna, inagotable, nunca se acabará. Tu fidelidad me perseguirá desde hoy hasta el final. Tu amor es tan grande, es tan profundo, no me fallarás. Cuando las dudas se aparecen, Jesús tu mano me sostiene. Toda vergüenza se desvanece, Jesús tu amor es para siempre. A mí no me falta nada, tu gracia es suficiente. No importa lo que enfrente, no me fallarás. Tu amor es tan grande, es tan profundo como el inmenso mar. Tu gracia es eterna, inagotable, nunca se acabará. Tu fidelidad me perseguirá desde hoy hasta el final. Tu amor es tan grande, es tan profundo, no me fallarás. No me fallarás. Tu amor es tan grande, es tan profundo como el inmenso mar. Tu gracia es eterna, inagotable, nunca se acabará. Tu fidelidad me perseguirá desde hoy hasta el final. Tu amor es tan grande, es tan profundo, no me fallarás. No me fallarás, nunca, nunca, nunca me fallarás. No me fallarás. Qué hermosa alabanza, ¿cierto? Donde podemos juntos adorar al Señor, compartir. Es un tiempo hermoso también para poder orar en esta hora al Señor, entregarle nuestras necesidades, nuestras peticiones y también nuestros anhelos, porque Él cubre toda nuestra vida por completo. Señor, seguimos delante de tu presencia dándote gracias, infinitas gracias por un servicio más donde podemos aprender más de ti, donde podemos adorarte con libertad. Gracias, Señor, porque ya podemos congregarnos de forma presencial, poder ver a nuestros hermanos, poder escuchar los testimonios de bendición tras bendición, donde tú has mostrado tu gloria. Gracias por cada uno de ellos. Te queremos pedir por los demás, Señor, por los que aún no han podido llegar, por los que todavía les da un poco de miedo tal vez el poder congregarse por este virus, que ellos cada día tengan más fe y confíen cada día más en ti, Señor, que tú cuidas de nosotros. Queremos entregarte también, Padre, todos los anhelos y las peticiones que cada uno de mis hermanos puedan tener en su corazón, Señor. Tú las conoces mejor que nadie y te queremos pedir que tú las suplas, pero según tu voluntad, Padre. Te entregamos cada una de ellas, que tú tomes el control como siempre lo has hecho, Señor. Creemos y confiamos en ti. Te entregamos también esta palabra, que pueda ser un bálsamo refrescante para nuestros corazones, que podamos tener un corazón abierto para poder recibir tu mensaje y poder llevarlo a cabo. No solo escucharlo, sino que poder llevar a cabo
cabo lo que tú nos vas a decir el día de hoy. En tu nombre, Jesús, amén, amén. Quiero dejarte invitado, invitada a que puedas escuchar esta hermosa palabra que viene sin duda del corazón del Señor. Bienvenidos a todos. Es un agrado estar con la palabra del Señor juntos. Quiero invitarlos a Romanos capítulo número 6, verso número 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hasta allí la palabra del Señor. Hemos venido trabajando durante este tiempo la palabra para cada vez que vamos acumulando esa palabra en nuestros corazones, podamos ir adquiriendo herramientas que nos permitan una salud emocional, una salud espiritual, pero sobre todo una salud mental acorde a nuestra creencia y acorde a que el Señor mora en nosotros. Sin duda que esto es un desafío para el mundo. Uno de los grandes problemas que hay en este minuto en todo el orbe es justamente la salud mental. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en Alemania hay una estimación de que más del 30% de todas las personas que trabajaban en salud prácticamente renunciaron, y a razón del colapso que significó, ¿no es cierto?, las constantes olas epidemiológicas, finalmente esas personas no lograron adaptarse a la exigencia, colapsaron y dejaron de trabajar en el área de salud. Un porcentaje muy parecido ocurrió también en otros países del primer mundo. Hay estimaciones que más del 20% también de trabajadores de la salud en los países de más desarrollo han dejado de trabajar en esa área por problemas de salud mental. Este es un gran problema, esta es una gran pandemia, esto no va a ser fácil superarlo. Cuando tenemos a niñitos pequeños que les cuesta relacionarse con otros porque llevamos 2 años de restricciones, no estamos hablando de un problema menor, estamos hablando de un problema que nos va a ocupar por muchos años. No solamente se trata de cuidarnos de un virus, también se trata de esas restricciones, del temor y de la inseguridad. Fíjense ustedes que hasta antes de la pandemia, hablar del temor era casi una cosa extraordinaria. Era algo que le podía pasar a alguna persona por ahí. Hoy día el temor es algo normal, es algo usual. Todas las personas tienen un grado de temor al contagio, de temor a perder el empleo. El temor se ha instalado de forma brutal. Así que tenemos que trabajar estos temas, tenemos que hacer un alto y tenemos que dedicarle tiempo a esta palabra, porque nos va a ayudar también a trabajar con otros. En este trozo de las Escrituras, el apóstol Pablo aborda una forma simple, una forma resumida, muy esquemáticas. Va a ser muy simple recordar esto, que nos permite a cada uno de nosotros también lidiar con situaciones a veces complejas, difíciles, y muchas veces con situaciones que emocionalmente pueden desequilibrarnos. Fíjense ustedes que el apóstol habla de la muerte del Señor y lo hace haciendo alusión a 3 etapas muy simples de la muerte del Señor: su muerte, su sepultura y su resurrección. De hecho, este es el pasaje que todos nosotros aprendimos cuando nos bautizamos en agua. Y este año también algunos de los nuestros van a ir a las aguas, va a haber bautismo en la iglesia y nos alegramos este año por eso.
y ellos también van a aprender esta palabra y van a aprender qué significa eso de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. ¿Y por qué esta fórmula y por qué este resumen tiene que ver con la salud mental? Se preguntarán ustedes. Si escuchamos bien el relato, el apóstol termina diciendo en estos trozos que he leído de la palabra del Señor que eso es lo que creemos. Esa es nuestra fe. Nuestra fe está basada exactamente en la obra del Señor. Nuestra fe no está basada en la transmisión oral que alguien de buena fe quiso darnos, entregarnos. Nosotros no estamos acá por la transmisión oral de otros. Nosotros estamos en la casa del Señor por una convicción que se produjo a partir de una experiencia de arrepentimiento, de perdón y de vida nueva que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Un día precioso que cambió el curso de nuestras vidas y que, sobre todo, cambió el curso de nuestras nuevas generaciones. Es muy bonito ver a nuestros hijos y a nuestros nietos en una forma de vida distinta de la que nosotros tuvimos, ¿verdad? Es bonito ver cómo ese equilibrio que Dios nos ha dado, esa madurez que Dios nos ha dado en conocer la palabra, en amarlo a Él, cómo ahora esas herramientas nos sirven para educar, formar y enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Otra cosa distinta hubiera sido con nosotros si también ese mismo cuidado y esa misma palabra con amor hubiera llegado a nuestros corazones. Fíjense que tenemos un gran problema en esta zona porque a ratos el Evangelio fue transmitido en las generaciones pasadas, pero no necesariamente acompañada del amor. Muchas veces fue acompañada del látigo, fue acompañada de la fuerza. Y lo que produjo eso en las nuevas generaciones no solo fue un rechazo al Señor, sino que un distanciamiento del corazón entre padres e hijos. Y entonces de pronto se habla de que las familias en el sur son muy unidas. Siempre yo escuchaba este relato en la zona central, hasta que me vine a trabajar al sur. Y claro, cuando tú empiezas a escarbar, tú te das cuenta que es un bonito dicho. Es un gran dicho. Pero la realidad es otra. Porque efectivamente, si las experiencias traumáticas de la niñez no se tratan y no sanan, van a perseguir a esa persona en la adultez toda la vida. Y va a tener consecuencias en todo su desarrollo. Por eso es que es tan importante esta palabra, porque esta palabra marca un antes y un después. Si la entendemos bien, si la comprendemos bien, entonces esta palabra va a ser una gran herramienta para todos nosotros en un antes y un después. Entonces, ¿puede haber un antes y un después en nuestra vida de pecado? Sí. ¿Puede haber un antes y un después en nuestro carácter ingobernable? Sí. ¿Puede haber un antes y un después en la madurez como enfrentamos la vida? Sí. ¿Puede haber un antes y un después en la forma en cómo nos presentamos delante del Señor? Sí. Por eso es que es tan bonita esta parte de la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice que el resumen de la obra del Señor está marcada por estos tres episodios: la muerte, la sepultura y la resurrección. El apóstol Pablo está hablando de algo histórico que ocurrió. Esto no es un relato solamente. Efectivamente, Jesús corporalmente murió. Su cuerpo dejó de funcionar, su corazón se paralizó y comenzó de inmediato la descomposición de su cuerpo, producto de que ya no había vida en él. Sabemos que Jesús se desangró completamente en la cruz y sabemos que se certificó su muerte antes de las 6 de la tarde porque fue puesto en un sepulcro amortajado. También sabemos que Jesús estuvo a partir de las 6 de la tarde del día viernes, toda la tarde del día viernes, la noche del día viernes, la madrugada del sábado y todo el día sábado hasta las 12 de la noche de ese día, muerto, enterrado en un sepulcro. Eso fue real, auténtico, hay testigos de aquello, lo vemos en la Biblia y es parte de lo que ocurrió con Jesús. El día domingo, comenzando, ¿no es cierto?, a las 12 de la noche del día sábado, la madrugada del domingo, Jesús todavía estaba muerto, amortajado en una tumba. Y permaneció allí hasta aproximadamente las 6 y algunos minutos de la mañana del día domingo, primer día de la semana. Sabemos nosotros, por las mujeres que fueron a verlo, las primeras,
que Jesús, cuando ellas llegaron con la primera hora del día, algo así entre las 6 y 6:30 de la mañana, sabemos nosotros que Jesús ya no estaba en el sepulcro. Los ángeles reciben a estas mujeres y le hacen una pregunta muy hermosa. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y entonces le explicaron a las mujeres que Jesús había resucitado. De tal manera que Pablo toma este ejemplo, toma esta historia, la resume y quiero volver a subrayar estas 3 palabras. Jesús murió, Jesús fue sepultado y Jesús resucitó. Y nosotros aprendimos cuando fuimos al bautismo en agua que por eso éramos bautizados en agua y lo hacíamos por inmersión porque representaba bastante bien esta enseñanza de la palabra. Cuando vamos al bautismo en agua y vamos cayendo a las aguas, aprendimos que eso significaba la muerte. Cuando el agua nos cubría, simbolizaba la sepultura. Y cuando nos levantaban del agua, simbolizaba la resurrección a una vida nueva. Y entonces por eso obedecíamos con el bautismo un mandato del Señor Jesús de todo hombre, de toda mujer que lo conoce y abraza el Evangelio, después de haber conocido a Cristo, debe de bautizarse porque es una orden del Señor. Es un sacramento porque Él lo ordenó. La pregunta es si todo se agota solamente en el bautismo. La pregunta es si esta fórmula bautismal, esta forma de entender el resumen de la obra del Señor, tiene que ver solo con bautismo. O alguien podría decir, pastor, pero es que eso tiene que ver sola y exclusivamente con la salvación. Es decir, que el apóstol resume la obra del Señor en términos de salvación, en términos salvíficos, o lo hace, ¿no es cierto?, para que podamos entender de mejor manera el proceso bautismal, para que todos los cristianos puedan acceder justamente al bautismo a través de este proceso llamado la muerte, sepultura y resurrección. Bueno, eso es un error. Y eso es un error porque simplemente el apóstol jamás nos ha dicho o jamás estuvo en su mente que este pasaje se agotaba o terminaba solo con ese efecto. Muy por el contrario. Si nosotros observamos con detención la palabra del Señor y miramos el versículo 7 y 8, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Está diciendo que accedemos a esta palabra por la fe. Cuando yo creo en esta palabra, cuando yo pongo mi fe en esta palabra y en la obra que Jesús hizo en la cruz, es cuando el Padre me perdona. No es posible solamente intelectualmente entenderlo. Yo puedo entender esta palabra, pero no creerla. Para que esta palabra produzca el efecto de perdón, de justificación, de santificación, de vida nueva, yo tengo que creerla. Es necesario creerla, yo tengo que actuar con fe. Cuando yo la creo, entonces esta palabra tiene un poder dado por Dios para perdonarme, para justificarme. Pero no se agota ahí. Y es eso exactamente de lo que les quiero hablar en esta ocasión. Que esta palabra no se agota en la salvación, no termina solamente en el bautismo. Esta palabra la podemos usar todos los días, en los momentos especiales, difíciles, en los momentos en que muchas veces la mochila se pone pesada. Esta palabra es una herramienta poderosa en las manos del Señor, para todo aquel que cree. Si la creemos con todo el corazón y la usamos correctamente, esta palabra nos va a permitir tener una gran salud espiritual, una preciosa salud mental. No vamos a cargar pesos, vamos a saber llevar los pesos a la cruz del Calvario. No vamos a andar por la vida acarreando o llevando mochilas emocionales, sino que vamos a saber llevarlas, conducirlas y vamos a enseñarles a otros para que hagan lo mismo. Entonces Pablo nos recuerda cómo hay que hacerlo. Todo hombre, toda mujer que crea puede hacerlo. No importa el ámbito, no importa el lugar donde nosotros la querramos ocupar. Pero es necesario que en esa área y en ese aspecto de nuestra vida personal, que por allí esté molestando, que por allí nos intranquilice, no nos deje en paz. Entonces tenemos que tomar esta palabra y en un acto de fe tenemos que ir a la cruz del Calvario. Y en esa cruz, en ese momento de fe, cuando vamos a través de la oración,
y le decimos al Señor: Señor, yo por medio de la fe voy a la cruz donde tú diste tu vida por mí. Porque tú en esa cruz también, Señor, tú me diste la victoria sobre esta cosa que ahora no me deja en paz. Yo tengo que aprender a lidiar las cosas que me ocurren, las que me afectan. Sobre todo aquellas cosas en donde yo considero que hay un acto de injusticia, en donde yo considero que se ha vulnerado mi credibilidad, mi paz, mi honorabilidad, mi estima, mis valores más íntimos, esos que son los más complejos para sanar, los más difíciles para poder manejar. Entonces la palabra dice que hay que hacerlo siempre. Siempre tengo que llevarlos a la cruz y tengo que identificarme con la muerte de Cristo. Yo estoy muerto juntamente con Cristo. Yo tengo que ir a la cruz muchas veces en la vida. Voy a tener que ir a la cruz en muchos momentos de mi vida, como hombre, como papá, como esposo, en el área donde yo esté involucrado, no importa. A veces frente a una injusticia laboral, a ratos también frente a una injusticia social. Qué rabia es, ¿no es cierto?, cuando el puntaje se corta justo en los 650 y yo tengo 680. Qué rabia cuando todo se corta en el sueldo de los 800.000 y yo tengo 810.000. También esto hay que hacerlo cuando la injusticia es social y cuando la rabia nos amenaza. Si no hacemos eso, la rabia se va a ir a algún lado y nos va a destruir. Tenemos que aprender a conducir todas las cosas a la cruz. Cuando yo no lo hago, no quiere decir que el problema está listo, no quiere decir que lo manejé bien. Solo quiere decir que lo estoy chuteando. Solo lo que estoy diciendo es que trato de taparlo, pero no solucionarlo. Tengo que llevarlos a la cruz. Tengo que identificarme con la muerte de Cristo. Tengo que ir a la cruz con Cristo, donde Él está muerto. Y tengo que morir con Cristo. Querida iglesia, cuando Jesús muere en la cruz, cuando Jesús está en el sepulcro, no estaba solo. Eso es lo que Pablo trata de enseñarnos con esta palabra. Jesús, cuando estaba en la cruz, no estaba solo. También yo estaba clavado allí, también ustedes estaban clavados allí. Jesús no murió solo, Jesús murió con nosotros y nosotros morimos con Él. Y cuando las cosas me golpean y cuando las cosas me dan duro es porque yo estoy vivo. Es porque todavía esa área de mi vida la controlo yo, la manejo yo, y por eso me duele, me afecta. Me hace vulnerable porque el control lo tengo yo, no lo tiene Dios, lo tengo yo. Y cuando yo quiero tener el control sobre una área y simplemente no lo puedo, la frustración, si no está bajo el control del Señor, producirá daño enorme. Tenemos que ir a la cruz muchas veces. Cuando yo no puedo lograr algo, cuando me cuesta lograr aquello, cuando la meta que me propuse simplemente fue inalcanzable. Cuando tengo que quedarme callado porque no he sido lo suficientemente capaz de hacer las cosas como esperaba. No me han resultado como yo quería. Tengo que ir a la cruz permanentemente. No tengo que guardar silencio. No tengo que dejármelas para mí. No tengo que llevármelas a la almohada. Tengo que llevarlas a la cruz. Hay que hacerlo rápido. No hay que hacerlo 2 días después. Porque un muerto después de 2 o 3 días está hediondo, yede. Hay que llevarlo rápido a la cruz, hay que hacerlo rápido. Apenas yo identifico que las cosas no han estado bien, apenas me percato que hay algo que está en desequilibrio, entonces tengo que llevarlo a la cruz. Tengo que identificarme con su muerte. Luego que me identifico con su muerte, yo tengo que identificarme con la sepultura. Por la fe voy a Jesús. Jesús, le digo, esto muere contigo. Esto no muere cuando yo repito la historia. Por eso hay personas que repiten su historia de dolor muchas veces, siempre. De pronto yo escucho por ahí gente que repite la misma historia, la misma enfermedad 100, 200 veces. De pronto he estado en momentos en que ¿quién compite por haber tenido la enfermedad más dura? No sé si les ha pasado. De pronto por ahí aparece una junta. ¿Dónde ha estado la historia de más dolor? Cuando deberíamos de llevar todas nuestras historias a la cruz. Es Jesús el que se tiene que hacer cargo de nuestra historia, no nosotros. Después que le llevamos a Jesús a su muerte, la historia tiene que ir al sepulcro. Tenemos que enterrarnos con Jesús. Por fe tenemos que enterrarnos con Jesús. Por fe tenemos que enterrar
lo que me pasó. Tengo que enterrar a esa persona, tengo que enterrar esa historia, tengo que enterrar esa experiencia. Tengo que enterrar tal vez esa historia, porque me está asesinando, me está matando, me está torturando. No puedo continuar con esa historia. Es que, pastor, es una historia de familia, está detrás de aquello, es verdad. ¿Es una historia de dolor? Sí, entonces tiene que ir a la cruz. Tu historia de dolor tiene que ir a la cruz. Y después de estar en la cruz, tu historia de dolor tiene que ir al sepulcro. Hay que enterrarla juntamente con Jesús. Esto es un acto de fe. Si tú de veras quieres sanar, si tú de veras quieres recuperar tu libertad, si de veras quieres recuperar tu gozo, tu historia primero tiene que estar en la cruz y segundo tiene que estar en el sepulcro. Y ahí sí, si efectivamente por la fe yo llevo mi historia al sepulcro, no la estoy sacando de ahí. No tienes que ir después cada cierto rato al cementerio a desenterrar el muertito que enterraste. Si te vas a acordar de tu historia, acuérdate de cómo Dios obró en tu historia, pero no te acuerdes de tu historia con dolor. ¿Para qué traes el dolor si ya te hizo sufrir? ¿Para qué traes la enfermedad si ya pasaste por ahí y Dios se glorificó? Mejor trae la gloria de Dios, alégrate en que Dios te respondió. Tu historia tiene que estar en el sepulcro. Tu historia la tienes que llevar al sepulcro. Tenemos que llevar nuestra historia al sepulcro. Yo tengo que enterrar el muertito. El muertito no lo entierra Dios. El muertito no lo entierra la iglesia. El muertito no lo entierra el pastor. Quisiera ayudarte. Pero el muertito no lo entierra Dios. Cada uno de nosotros tiene que enterrar su muertito. Y después que entierras al muertito, entonces después, así como Cristo resucitó, entonces por la fe resucitamos con Cristo en un hombre nuevo, una mujer nueva. Quiero hacer el resumen. Morimos con Él. Somos sepultados con Él. Resucitamos con Él. Si nuestras historias, nuestros momentos adversos, de la índole que sean, económicos, sentimentales, familiares, no importa la naturaleza de la historia, no importa. Lo que importa es que seamos fieles a este modelo. Háganlo siempre, hagámoslo siempre. Hagámoslo. A veces uno se olvida. Yo recuerdo en una de mis tantas historias de decepción de gente, de personas, me olvidé de esto. Y me gané 2 o 3 noches sin poder dormir tranquilo. Y apareció el Joctán adicto al dolor. Pobre de mí. ¿Por qué pasa esto? ¿Pero hasta cuándo, Señor? Hasta por ahí más de una frase de esa que todos decimos. Hasta aquí nomás. Ya no quiero más este trabajo. Como, acuérdense como también en un momento dijo Job, ¿no? Ya no quiero más vida. ¿Para qué más? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esas expresiones, no? No quiero más familia. No quisiera más esta realidad. No quiero más esta ciudad. No quiero más este rubro, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que de pronto esta palabra vino de nuevo de parte del Señor. Mientras el muertito lo cargo yo. El muertito va a heder. El muertito tiene un aroma putrefacto. Ya después de varios días la cosa es insoportable. Imagínate cuando el muertito tiene semanas. Pónete a pensar si el muertito tiene meses. ¿Te has puesto a pensar qué pasa si el muertito tiene años? Ya es una momia. Y de pronto uno ve a mucha gente que carga con momias en sus espaldas, ¿no? Porque son muertitos que nunca han sido llevados a la cruz. Menos han sido sepultados con Cristo. ¿Cómo podríamos resucitar a una vida nueva? Yo puedo resucitar a una emoción renovada, a un mundo emocional nuevo, cuando yo ejercito la fe. Cuando de todo corazón voy a la cruz, uso la fe. Y en el nombre de Jesús uso esto. Este resumen es poderoso. Cuando yo hago esto, puedo tener la certeza que el Espíritu Santo vendrá sobre nuestros corazones, sobre nuestra mente, sobre nuestra alma, y nos vamos a levantar renovados en el poder del Señor.
Vamos a levantarnos renovados, pero en el poder del Señor, no en nuestra fuerza. No nos vamos a levantar renovados en nuestra propia terapia. Es bueno abrazar los árboles, muy lindo. Es linda la naturaleza, es muy bonita, pero no tiene el poder para sanarnos de estas cosas. Puede ayudarnos, sí, pero no nos puede sanar. La cruz puede sanarnos. La cruz sí puede sanarnos. En la cruz yo puedo sanar, en la cruz yo puedo empezar de nuevo mi historia emocional, personal. En la cruz puedo partir de nuevo mi historia laboral. En la cruz puedo volver a partir mi historia financiera. En la cruz yo puedo volver de nuevo a mi historia emocional. Yo puedo de nuevo en la cruz ser renovado por el Señor. Cuando yo tomo el muertito, me identifico con Cristo en la cruz. Cuando lo entierro en el nombre del Señor y no lo vuelvo a sacar de ahí. Y cuando finalmente me levanto por la fe en el nombre del Señor, esta palabra se cumple. Querida iglesia, asegúrate de que en tu mochila no haya ningún muerto, menos una momia. Y si la descubres por ahí, llévala a la cruz, por la fe. Y dile al Señor que tú la llevas a la cruz, que no quieres más ese muerto, que tú vas a morir con Él, que te identificas con Él, que por eso está la cruz. Que Jesús murió contigo y que tú has muerto con Él en la cruz. Pero no solo eso, que tú también estuviste con Jesús por la fe toda la tarde del viernes, todo el día sábado y hasta las 6 de la mañana del día domingo, tú y yo estuvimos y nos enterramos y estuvimos sepultados con Él, para que al amanecer del tercer día viniera el Espíritu Santo y nos levantara de esa tumba para una vida renovada. Es el Señor el que nos levanta a vivir una vida renovada de victoria, de paz y de amor. Hay que morir, hay que enterrar el muerto para recién experimentar una vida nueva. No es posible ser renovados sin primero morir y estar sepultado. Ese es el orden. No se puede flanquear, no se puede invertir el orden. Hay que morir con Él, hay que enterrar el muerto y después nos levantamos con Él. La única tentación que puede haber después de eso, si lo haces con fe, es que por allí el enemigo te quiera susurrar al oído para sacarle un poco de tierra al muertito. Entonces te tienes que acordar de esta palabra y volver a la cruz y decirle: Señor, este muertito se resiste, te lo traigo de nuevo, yo muero contigo, me sepulto contigo y me levanto contigo hasta tener total victoria. Quiero invitarles para que en el nombre del Señor usemos esta palabra, que no dejemos que nada cargue el corazón, que no dejemos que nada afecte nuestra salud emocional, espiritual, y que cuando aparezcan estos muertitos, rápidamente actuemos, vayamos a la cruz, enterremos y nos levantamos en el poder del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella y por medio de ella es posible gozar de una salud espiritual y mental saludable delante de ti. El mundo no entiende esto porque no te conoce, no sabe tu palabra. Pero nosotros te conocemos y creemos en esa palabra, porque esa palabra nos perdonó, nos transformó. Ese mismo poder tú también lo quieres usar ahora en todas las áreas de nuestras vidas, cada vez que surjan situaciones que no logremos controlar ni manejar. Oramos en el nombre de Jesús para caminar libres, en paz, sin deudas pendientes en la vida. Señor, sabiendo que toda deuda que se levante la llevaremos a la cruz en el nombre de Jesús. La sepultaremos contigo, juntamente contigo la sepultaremos y nos levantaremos juntamente contigo en esa resurrección donde la muerte no te pudo detener. Así también, Señor, no podrá detenernos la muerte para poder nacer de nuevo y comenzar una historia nueva contigo. Si lo creemos con todo el corazón, así será. Para la gloria de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga. No olvidemos nunca esta palabra y usémosla. No tengan temor. Cada vez que aparezca el muertito, lo llevamos a la cruz. Bendición, paz. Querido amigo, si has escuchado esta palabra y el Señor ha hablado a tu vida, te invito a repetir esta oración después de mí.
Señor Jesús, te doy la bienvenida a mi vida, te entrego mi corazón y mis decisiones, Padre de la Gloria. Reconozco que no he sido el mejor y que solamente bajo tu amparo y tu fortaleza podría mejorar. Te doy gracias por todo lo que vas a hacer en mi vida. Amén. A veces en la jornada yo me pierdo en mi error. Aunque parezca débil, es por ti que fuerte soy. Mi historia no ha acabado, apenas comenzó. Mi Padre me define, mis fracasos olvidó. Mi Padre me define, mis fracasos olvidó. Rinde tu pesar, aquí en su hogar. La vergüenza huyó, nunca más regresó. En la casa del Padre estás. No me enfoco en el destino, en cada paso es donde estás. No buscabas lo perfecto, sino mi corazón. Y esta historia no ha acabado, si no tiene un buen final. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. Rinde tu pesar, aquí en su hogar. La vergüenza huyó, nunca más regresó. En la casa del Padre estás. En su casa estás. Pródigos regresarán, débiles vencerán. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. La prisión se abrirá, lo muerto vivirá. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. Milagros sucederán, los que dudan creerán. Su amor obrando está en esta habitación. Los muros están cayendo, fortalezas sacudiendo. El Padre y su amor llenan esta habitación. El Padre y su amor llenan esta habitación.